Cordial saludo amigos. Ya tuvimos la oportunidad de analizar el video de la parte introductoria a los costos por procesos, y en esta oportunidad entonces vamos a ver un nuevo ejemplo que ya es una liquidación más compleja de lo que fue nuestro ejercicio anterior en el video anterior. Entonces recuerden ustedes que existen tres sistemas de costeo y que estamos analizando el sistema de costeo por procesos. Que los costos por proceso es utilizado por aquellas entidades donde se producen grandes volúmenes de producción, la producción es continua o en masa, donde es imposible definir lotes de costeo, lotes de productos a fabricar. Por lo general, en estas entidades se producen la mayor parte del día, incluida la noche, y no se tiene identificado hacia qué cliente o hacia qué área de la empresa se va a entregar las unidades que se están fabricando. Recuerden que los costos por proceso se debe definir el ciclo de producción dentro del ciclo de producción del bien se deben identificar cada uno de los procesos o los procesos correspondientes. Cada entidad hace su definición de cada proceso y los costos se registran dependiendo de en el área en que se incurra cada uno de ellos, si fueron en el proceso A, si fueron en el proceso B o en el proceso C. ¿Cuántos procesos hay dentro del ciclo de producción de un bien? Cada entidad, de acuerdo al conocimiento que tiene el jefe de producción y contabilidad, pues define cuántos procesos van a realizar o en cuántos procesos van a definir el ciclo de producción de cada bien. En este ejemplo entonces vamos a realizar una liquidación más avanzada de costos por procesos. Recuerden que estamos hablando de una empresa productora de, a ver, me regreso un poco aquí a mi diapositiva. Venimos hablando de fábrica de muebles El Gorgojo, que produce escritorios de madera tipo estudiante y que ha definido el ciclo de producción de cada escritorio, lo ha definido en dos procesos: el proceso de corte, que comprende las actividades de corte de madera, y el proceso de ensamble y acabado, que comprende el armado del escritorio y acabados finales. En el video anterior hicimos un ejercicio práctico de liquidación de costos correspondiente al mes de mayo con unos datos que nos entregaba el jefe de contabilidad o el área de producción, y con unos datos que nos entregaba el área de contabilidad, el departamento de contabilidad. El ejercicio que vamos a resolver en esta oportunidad tiene que ver entonces con algo más complejo y que corresponde al mes de junio de esa misma entidad. El informe de producción, aquí dice que el informe de producción es el siguiente: que para el proceso de corte, en el mes de junio, en el proceso de corte se iniciaron 800 unidades, que pasaron al siguiente proceso 700, quiere decir que en el proceso de corte quedaron 100 unidades en proceso. Aquí dice entonces en proceso a fin de mes, es decir, a 30 de junio 100 unidades. Estas 100 unidades no pasaron al segundo proceso, que es el de ensamble, se quedaron en el primer proceso. Al proceso de ensamble llegaron 700 unidades que vienen del proceso anterior y se terminaron 700, quiere decir que todas salieron de el segundo proceso. Las 700 que llegaron al segundo proceso se terminaron de procesar totalmente y se terminaron y salieron para bodega, para almacenaje. El informe de contabilidad del mes de junio dice que los costos que se aplicaron fueron los siguientes y de la siguiente manera en cada proceso. En el proceso de corte se aplicaron materiales directos por 44.500.000, por mano de obra directa 6.400.000 y por costos indirectos de fabricación 2.200.000. Y para el proceso de ensamble, por mano de obra directa fueron 10 millones de pesos y costos indirectos de fabricación 8.200.000.
Entonces vamos a hacer la liquidación de los costos teniendo en cuenta estos dos informes. Esta era la liquidación que habíamos hecho en nuestro video anterior, donde el costo de producción de cada escritorio para el mes de mayo era de 90.400 pesos. Voy a borrar esta información y vamos a hacer la liquidación para el mes de junio. Entonces voy a traer la información que me entregaron por acá. Esta es la información de producción. Voy a pegarla aquí para que no estar yendo y viniendo de un lado a otro. Este es el informe de producción y este es el informe que entrega el departamento de contabilidad. Ambos informes, recuerden que corresponden al mes de junio, y la idea es calcular cuántos son los costos de producción de cada escritorio para el mes de junio. Adicional al informe que me entrega a las unidades procesadas y terminadas, en el informe que me entrega el departamento o el área de producción, me están diciendo que las unidades en proceso tienen aplicado, es decir, estas 100 unidades que quedaron en el proceso de corte, que no pasaron al segundo proceso, al proceso de ensamble, llevan aplicados un 100% de los materiales directos, un 80% de la mano de obra directa y un 50% de los costos indirectos de fabricación. Entonces miren cómo ya la cuestión se torna más compleja, porque nos quedaron en el primer proceso unas unidades que no pasaron al segundo proceso, pero que se le han aplicado porcentajes diferentes de cada uno de los elementos del costo. Es decir, la madera, que es el material directo, ya se tomó el 100%, pero de mano de obra solamente se le ha aplicado el 80% de la que se debe aplicar en el primer proceso, y de los costos indirectos de fabricación el 50% de los costos indirectos de fabricación que se aplican en el primer proceso, ¿no? ¿Quién define cada uno de estos porcentajes? Pues el jefe de producción en su informe debe determinar de una manera aproximada cuánto o qué porcentaje de costo se le aplicó a cada unidad, a las unidades que quedaron en proceso, en este caso 100, que quedaron a 30 de junio, qué porcentaje se aplicó de cada uno de estos elementos. Esto lo determina el jefe de producción, que es el que está pendiente de la producción. Entonces nos dice 100% de materiales se aplicó, 80% de mano de obra directa, 50% de los costos indirectos de los CIF. Eso tiene que ver con estas 100 unidades. Listo, entonces vamos a decir lo siguiente. En el proceso de corte se arrancaron 800, pero solamente salieron 700. Entonces ahí ya tenemos. Proceso de corte, arrancan 800 iniciadas, pasan al siguiente proceso 700. Quiere decir que aquí a 30 de junio quedó un inventario en proceso. A 30 de junio de 100 unidades, estas 100 unidades en proceso a fin de mes, 100 unidades quedaron. Listo. Iniciaron 800, por aquí en un rinconcito se quedaron 100, pasaron 700 al proceso 2, entonces aquí me dicen proceso ensamble, vienen del proceso anterior 700, esta misma, y se terminaron 700, es decir que en el segundo proceso no quedaron inventario en proceso, aquí no quedó ninguna unidad, las unidades quedaron fue aquí en el primer proceso.
al segundo proceso entraron 700, salieron 700, todas salieron de este segundo proceso. Entonces vamos a decir materiales directos. Aquí el informe de contabilidad me dice que en el proceso de corte 44.500, mano de obra directa. El informe de contabilidad me dice que en el proceso de corte 6.400.000. Costo indirecto de fabricación 2.200 corresponden al proceso de corte. CIF 2.200. Sumamos esos costos y me dice que los costos aplicados durante junio en el proceso de corte en total fueron 53.100, 53.100, aquí me dice. Listo, perfecto. Para el segundo proceso, materiales directos 0, mano de obra directa en el proceso de ensamble 10 millones, costos indirectos de fabricación en el proceso de ensamble 8.200, proceso de ensamble 8.200. Listo. Quiere decir que los costos aplicados durante junio que corresponden al proceso de ensamble y acabado en total suman 18.200.000. Aquí me está diciendo el informe de contabilidad en el proceso de ensamble 18.200. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces a empezar a liquidar los costos. Ya tenemos ahí ubicada la información que básicamente corresponde al informe de producción y al informe de contabilidad. Vamos a hacer la liquidación. Antes de iniciarnos en la liquidación como tal, por eso les decía que cada vez se hace más compleja la situación, y después vendrá un nuevo video donde es mucho más complejo, donde ya finalmente quedamos trabajando bien los costos por procesos, es decir, donde podamos liquidar cualquier situación que se nos presenten, porque quedaron unidades en el primer proceso, en el segundo proceso, y finalmente podamos hacer el cálculo sin ninguna normalidad. Después vamos a hacer un nuevo video, entonces vamos a empezar a hacer la liquidación para este ejercicio. Pero antes de ello, quiero que revisemos alguna información que es de interés y que tiene que ver con algo que vamos a necesitar, que es la equivalencia. Entonces vamos a analizar rápidamente este temita, porque necesitamos comprender este término de equivalencia, que lo vamos a necesitar aquí cuando vayamos a hacer el costeo, ya la liquidación de los costos. Aquí ya empezamos a trabajar con equivalencia. Entonces, ¿qué es equivalencia? Equivalencia es un término que muchos lo confundimos con igualdad, pero realmente una cosa es ser equivalente y otra cosa es igual. Una cosa igual es cuando tiene la misma apariencia física, la misma cantidad en cada uno de los elementos. La equivalencia pueden haber diversidad de elementos, pero sumado esos elementos, pues da igual a otra cantidad de elementos, pero son diferentes, hay diversidad de unidades, por eso más bien hablamos de equivalencia. Entonces tengo aquí en la gráfica 4 vasos que están llenos hasta la mitad, es decir, al 50%, y vamos a decir que 4 vasos llenos hasta el 50% son equivalentes a 2 vasos llenos al 100%, ¿sí? 4 vasos llenos al 50% es equivalente a 2 vasos llenos al 100%. No puedo decir que 4 vasos llenos al 50% es igual a 2 vasos llenos al 100%, no, porque hay
diferentes elementos, son 4 los elementos y aquí son 2, pero sí puedo hablar de equivalencia, ¿sí? Entonces ojo con eso, la equivalencia, 4 vasos al 50% es equivalente a 2 vasos al 100%. Otro ejercicio de equivalencia, 6 balones pintados al 25%, noten ustedes que aquí en la parte izquierda tenemos 6 balones pintados, una cuarta parte es el 25%, equivalen a un balón pintado al 100% más un balón pintado al 50%, un balón pintado en su totalidad y otro balón pintado en la mitad. Si yo quisiera hacerlo en mi calculadora, digo lo siguiente, tomo 6 y a 6 le aplico el 25%, eso me da 1.5. Ese 1.5 vendría a ser un balón y medio que están pintados, ¿sí? Entonces mucho cuidado con esto de la equivalencia porque lo vamos a necesitar y lo vamos a trabajar ahora en la liquidación en el ejercicio que estamos haciendo de liquidación de costos. Entonces vamos a decir lo siguiente, por favor. Entonces vamos a hacer la liquidación comenzando como lo hicimos en el video anterior, pero aquí son cantidades diferentes. Entonces estos materiales directos que suman 44.500.000 aplicados en el primer proceso, lo vamos a dividir en, ojo por favor, las 700 unidades que pasaron al segundo proceso y la equivalencia que nos dé de estos porcentajes, analizando estos porcentajes. Entonces vamos a empezar a analizar este informe. Me dice que las unidades que quedaron en proceso, es decir, las 100 unidades, tienen el 100% de los materiales directos aplicados. ¿Qué quiere decir? Que estos 44.500 lo vamos a dividir entre estas 700, pero estas 100 como están al 100%, pues las 100 ya tienen aplicado todo el material. Entonces estos 44.500 lo vamos a dividir en 700 más estas 100 que están al 100%. Estas 100 que están al 100%, entonces lo voy a dividir en 800. Para saber el costo de material por unidad voy a hacer la siguiente división, 44.500 dividido en 800. Y me dice entonces que cada unidad que se procesó aquí en el primer proceso, o que pasó el primer proceso, lleva acumulado 55.625 pesos por concepto de materiales. Listo. Ojo con esto, mucha atención. Mano de obra directa. En el mes de junio, en el proceso de corte, la mano de obra directa tuvo un costo de 6.400. Esto lo vamos a dividir en 700, que fueron las que se fueron al segundo proceso, pero vamos a sacar acá otras tantas porque estas 100 unidades que quedaron en proceso a 30 de junio llevan el 80% de la mano de obra directa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Repito, 700 más unas unidades que vamos a calcular aquí utilizando la equivalencia. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. 100 unidades. 100 unidades al 80% de mano de obra directa es equivalente a 100 unidades
que fueron las que quedaron a fin de mes, que llevan el 80% de mano de obra directa, es equivalente a que yo dijera 80 unidades al 100% de mano de obra directa. ¿Sí? Entonces por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con esto de la equivalencia. Si 100 unidades tienen la mano de obra a un 80%, es como si yo tuviera 80 unidades a las cuales ya les haya aplicado toda la mano de obra que se le debe aplicar. Entonces lo que voy a hacer es, si queremos hacerlo en nuestra calculadora, vamos a tomar 100 por 80% y nos da 80. ¿Listo? Entonces ahora sí, estos 6.400.000 los voy a dividir en estas 700 que fueron las que pasaron, pero más 80. No quiere decir que estas 80 llevan el 100%, no. Es lo equivalente, estas 80 es la equivalencia a esta, que es la realidad. Esta es la realidad. 100 unidades con un 80% de mano de obra directa aplicada, que son 100, y aquí dice con un 80% de la mano de obra directa aplicada. ¿Sí? Entonces, esto que estoy haciendo es una presunción para que me queden bien liquidados los costos. Porque si yo tomo esto y lo divido en 800, estaría cometiendo un error. Porque estaría diciendo que son las 700 que se fueron al segundo proceso más 100, pero es que esas 100 no tienen aplicado todo el 100% de la mano de obra directa. Entonces estaría considerando que las 100 también tienen aplicado el 100% de la mano de obra directa. Entonces cometería un error si coloco aquí 800 unidades. Voy a colocar 780. Y ahí sí me va a decir que dividido 6.400.000 en 780, cada unidad que haya completado el 100% de la mano de obra directa acumularía 8.205 pesos del primer proceso, que es el proceso de corte. Es decir, estas 700 unidades que se van al segundo proceso llevan 8.205 de mano de obra directa. Pero estas 100 que se quedan ya no llevan los 8.205, se quedan con el 80% de estos 8.205. Ya vamos a verlo. ¿En cuánto vamos a dividir los 2.200.000? Lo vamos a dividir en estas 700 unidades, pero vamos a hallar la equivalencia de estas 100 que están al 50%. Entonces, 100 unidades al 50% de costos indirectos de fabricación es equivalente a, si quieren hacerlo en su calculadora, 100 por el 50% a 50 unidades al 100% de CIF. Si tengo 100 unidades que llevan la mitad de costos indirectos, pues es como si yo tuviera, si tengo 100 unidades con el 50% de los costos indirectos, es como si yo tuviera 50 unidades con la totalidad de los costos. Entonces aquí lo que voy a dividir los 2.200.000 en 700 más estas 50 que es la equivalencia, 750. Y entonces vamos a decir que cada unidad totalmente que haya pasado todo el primer proceso de corte y se haya ido al segundo, llevan 2.933 pesos por concepto de CIF. Listo, ahí quedó liquidado los costos del primer proceso. Si sumo estos tres valores, me dice que cada unidad que se va para el segundo proceso llevan 66.000
763 pesos con 50 centavos. Si multiplicamos las 700 unidades que se van para el proceso de ensamble y acabado con un costo de 66.000 que arrastran del primer proceso, que es el primer proceso de corte, quiere decir que estas 700 unidades en su totalidad llevan 46.734.423. Aquí hay una diferencia que son los costos aplicados en el primer proceso durante junio fueron 53.100. Los costos que se llevan las 700 unidades son 46 millones. Si tomamos la diferencia entre 53.100 y 46.700, hay una diferencia algo así de 6.400.000 que vendrían a ser el costo que acumularon estas 100 unidades. Voy a colocar aquí más o menos y ya hacemos el cálculo exacto. Más o menos, a ver, bueno, aproximadamente 6.400.000. Voy a colocarlo así para que, y voy a colocarlo aquí en rojo porque igual lo voy a desaparecer ahora para que ustedes noten. Bueno, vamos a hacerlo exactamente. Vamos a tomar 53.100 aquí. 53, aquí más abajo para no tener problema ahora. 53.100 que fueron los costos aplicados en el primer proceso durante junio, menos estos costos que se llevaron las 700 unidades. Quiere decir que más o menos exactamente las 100 unidades que quedaron aquí a 30 de junio en el primer proceso, por ahí en un rincón porque no se fueron aquí al segundo proceso, llevan un costo de 6.365.000. Ahorita vamos a confirmarlo. Nos debe dar igual, vamos a hacer de otra manera. Venimos acá entonces. Costos vienen costos del proceso anterior. Listo. Aquí el segundo proceso, que es el proceso de ensamble y acabado, llegan costos estos. Costos totales que corresponden a 700 unidades. Quiere decir que cada unidad, si divido, trae 66.763,50, que prácticamente es esto, que corresponde a los costos por unidad del primer proceso. Listo. Muy bien. Aquí no necesitamos hacer equivalencias porque aquí las 700 unidades que llegaron se procesaron todas, salieron. Entonces vamos a dividir en 700. Aquí en este hicimos equivalencia y dividido en valores diferentes porque el informe de producción me está diciendo que en el proceso de corte quedaron 100 unidades y que tienen aplicados diferentes porcentajes. Aquí en ensamble no me están diciendo que quedaron unidades a fin de mes, 0, ya quiere decir que todas salieron. Entonces, todos estos costos aplicados en el segundo proceso, los 18.200, son para 700 unidades. Entonces aquí me haría 0, aquí voy a dividir bueno, entonces por concepto de mano de obra directa, cada unidad que pasó el proceso de ensamble y acabado recibió 14.285,70 por mano de obra directa, y por CIF cada unidad en el segundo proceso recibió 11.714,30 de costos. Si sumamos esos tres valores, 0 más 14 más 11 me da 26.000. Quiere decir que cada unidad en el segundo proceso recibió 26.000 pesos de costo, pero en el proceso anterior traían 66.763. Entonces, costo de producción por unidad
sería la sumatoria de los costos del primer proceso, de estos 66.000, que son estos mismos, más los costos del segundo proceso. Quiere decir que cada unidad, estas 700 que pasaron el segundo proceso y que ya habían pasado por el primer proceso, pues acumuló un costo de producción por unidad de 92.763,50. Ahora bien, si multiplico los 700 por 92.000 me da 64.934.423, que deberán ser la sumatoria de estos 46 millones que traen del proceso anterior más los 18.200 que se aplicaron en el segundo proceso, teniendo en cuenta que aquí en este segundo proceso no quedaron unidades pendientes. Todas las 700 que llegaron durante el mes salieron ya para bodega. Listo. Entonces, costos por unidad del proceso 1, 66.763,50. Costos por unidad del proceso 2, 26.000. Costo total de producción por unidad, estamos hablando de escritorio, 92.763, que son estos. Finalmente lo que nos queda es determinar, bueno, esto debía haberlo hecho antes de pasar al segundo proceso, pero por lo menos ya había calculado ahí a vuelo de pájaro, digámoslo de esa manera, cuánto es el costo de las 100 unidades que quedaron en el proceso 1. Entonces ahora sí voy a determinar exactamente cómo son los costos de estas 100 unidades. Entonces voy a decir que esas 100 unidades por mano de obra, por materiales directos, perdón. Bueno, borré aquí, me toca volver acá nuevamente. Se había borrado, control C, control V. Se había borrado el informe de producción y lo necesito. Ya lo voy a bajar donde lo quitamos por aquí para poderlo mirar bien. A ver, por acá. Finalmente ya lo que quiero es trabajar solamente esta partecita, que es determinar el costo de las 100 unidades que quedaron a 30 de junio, que no pasaron al segundo proceso y que se pegaron en el proceso de corta, que es el primer proceso. El informe que me presenta el jefe de producción me dice que esas 100 unidades están al 100% de materiales directos. Si es el 100% de materiales directos, pues cada unidad al 100% son 55.000 pero, dame un segundo por favor, porque necesito aquí materiales directos. Listo. Por concepto de materiales directos, cada una de estas 100 unidades, como aplico el 100% de los costos de materiales directos, el 100% son 55.000. Ay, carajo. Uy. Listo. 55.625. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar estas 55.625 por 100. Perdón, a este por 100. Listo. A ver qué pasa. Listo. Por mano de obra directa.
Cada unidad de estas 100, si tuvieran el 100% de la mano de obra directa aplicada, tomaría 8.205,10. Pero el informe que presenta Proxion me dice que solamente llevan el 80% de la mano de obra directa. Entonces lo que voy a hacer es tomar de estos 8.205, lo voy a multiplicar por el 0.8, que equivale al 80%. Es decir, que de estas 100, cada unidad tiene por mano de obra directa 6.564, que es el 80% de estos 8.205 que ya había calculado anteriormente. Ahora multiplicar estos por las 100 unidades. Bueno, voy a borrar este valor, a copiarlo por aquí a mano, que era para confirmar que me diera ese valor 6365.577. Este valor lo calculé tomando los 53.100 menos estos 46, y yo les dije que más o menos estos valores nos deben dar esos 6.365.000. Y con los CIF voy a hacer lo mismo. Estas 100 unidades, cada una me dice que traen el 50% de los CIF. Entonces lo que voy a hacer es tomar el 50% de 2.933, que es el CIF para las 700 que se completaron al 100%. Entonces el 50%, voy a tomar este por 0.5, que es el 50%, igual a este por 0.5. La mitad es el 50%, 1.466 de los CIF. Entonces ahora voy a multiplicar esto por 100. Listo, perfecto. Entonces ya con esto, costo acumulado de las 100 unidades en proceso. Voy a sumar esos tres valores y me da, efectivamente me dio los 6.365.577, que vamos a ver, esta 6 millones a ver qué pasó, 6.365.567 es la diferencia entre los 53.100.000, que son los costos aplicados en el primer proceso, menos 46.734.423 que se llevaron estas 700 unidades. 53.100 menos 46 que se llevaron estas 700 unidades, quedan unos costos de 6.365.000, que serán los costos con los cuales se quedan estas 100 unidades en el proceso de corte. Con esto ya finalizo entonces la liquidación de costos por proceso, cuando a final de mes nos quedan unas unidades en fabricación en el primer proceso. Nos quedaría pendiente analizar cómo sería la liquidación de los costos por proceso ya cuando las unidades que nos quedan en fabricación no es en el primer proceso, sino en el segundo proceso. Entonces, si están interesados en la instrucción de cómo se liquidan los costos por proceso, cuando vienen unidades o cuando quedan unidades en el proceso 2, los invito para que aborden un nuevo video que estaré colocando a consideración de ustedes. Por el momento, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.